Pregunta. Conociendo esta fórmula, mire, conociendo esta fórmula, yo puedo saber si yo quisiera tener una utilidad meta, es decir, yo quiero tener este año una meta de 50.000 soles. Yo quiero tener una utilidad este año de 20.000 dólares. Puedo utilizar esta herramienta para calcular cuál es ese mínimo de venta en unidades para ganar al final del año 20.000 soles, 20.000 dólares o 50.000 soles. ¿Puedo utilizarla? Sí. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Miren la pregunta. Aquí el galán al esquema es cuánto es el mínimo para cubrir mis gastos. Nada más que es eso, ¿cierto? Si yo vendo una unidad más, ya tengo utilidad. Tengo una unidad menos, empiezo con la pérdida, ¿cierto? La pregunta es otra. Si puedo utilizar esta misma fórmula para establecer cuál es un nuevo mínimo, vamos a decir así, con el cual ya tendría una utilidad esperada. Es decir, yo espero tener una utilidad de 50.000 soles, de 20.000 soles o de 50.000 dólares. ¿Lo puedo utilizar o no? Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambio tengo que hacer aquí? A ver, ¿quién me ayuda? Estoy de acuerdo, se puede utilizar, pero ¿qué cambio tendría que hacer para utilizar esa fórmula? ¿Aumentar el número de unidades de venta? Al final, de hecho que voy a tener que incrementar Q, ¿no es cierto? De todas maneras, si con esta cantidad cubro mis gastos y quiero tener utilidad, tengo que vender más unidades, ¿no es cierto? Clarísimo, ¿no? La pregunta es cómo lo implemento en una fórmula. Esa es la pregunta. Estoy de acuerdo. Y si tengo que tener una utilidad esperada, una utilidad deseada, obviamente tengo que vender más que el punto de equilibrio. Eso me queda claro. La pregunta es qué tengo que hacer en la fórmula para poder utilizarla y calcularla más rápidamente. ¿Qué hago? En esta ecuación, ¿qué cambio tengo que agregarle para darme cuenta, para utilizarla y decir, bueno, si quiero utilidad de 50.000, ¿cuánto tengo que vender? Si tengo que utilidad de 20.000, ¿cuánto tengo que vender? ¿Se puede utilizar? ¿Cómo hago ese cambio de forma? Miren, la idea es la siguiente. Este Q, a ver, Sandra, ¿te escucho? ¿Qué podría hacer? A ver, perdón, estamos acá. Esta cantidad, pero esta cantidad, digamos, una meta de ingreso, vamos a decir así. ¿Ya? Una meta de ingreso. Ya no solamente el típico Q, que es cubrir tus costos o gastos, sino con una meta de ingresos. ¿Qué cosa le agrego, le modifico acá, Sandra? Utilidad meta de cubrir. Ya, pero en la fórmula. Digo, ahorita tengo una fórmula que dice gasto fijo más utilidad, ok. Gasto fijo más la utilidad meta lo de abajo sale igual. Claro. Valor de venta unitario menos gasto variable. ¿Cómo se llamaba esta diferencia? El denominador. ¿Recuerdan? Marca de contribución. Ok. Entonces, a ver, apliquen por favor, utilizando estos datos últimos, si yo quisiera tener una meta de 50.000 dólares de utilidad. ¿Cómo cambian las cifras si ya lo que yo espero no solamente es cubrir mi gasto, sino una utilidad de 50.000 soles? A ver, hagan por favor el ejercicio. Se entiende la lógica, ¿no, chicos? O sea que, obviamente, si quiero tener una utilidad, a la misma operación le agrego una utilidad neta. ¿Me captan, chicos? A este mismo ejercicio, con una meta de ingresos de 50.000 dólares. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Obviamente, los montos de venta serán mayores, ¿no? Porque te estás exigiendo más. Ya no solo cubrir los gastos, sino una utilidad.
financieros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Claros? ¿Pueden ustedes la próxima semana hacer una presentación con esto? Sin ningún problema. Sí. Quizás para resumir, como concepto, ¿qué es el apalancamiento? A ver, el apalancamiento es la relación, o sea, el efecto que tiene el costo fijo en los resultados de la empresa, ¿no? El efecto que tiene en las utilidades y en las ventas y la incorporación del costo fijo en la empresa. Eso implica. Lo que se dan cuenta ustedes es, en el ejemplo 2 que mostré hace un rato, cuando incrementa el costo fijo, pero ese costo fijo trae como consecuencia una disminución del costo variable de 50 a 30, como sube la utilidad mucho más que la venta. El apalancamiento es el uso del costo fijo en los resultados de la compañía. Por ejemplo, uno de 140, correcto. Sería de 240. En este caso, lógico, porque estás incrementando 40 puntos más un incremento en las ventas. Ese es un indicador. Correcto. Eso. El apalancamiento, chicos, para que tengan esto más claridad, por favor. El apalancamiento es la relación del costo fijo en los resultados de la empresa. ¿Ya? Normalmente el costo fijo o gasto fijo implica, a ver chicos, más riesgo, ¿cierto? Pero si el gasto fijo, como consecuencia del gasto fijo, tú también ahorras o tienes un menor gasto variable, ese efecto es muy positivo para la compañía, ¿no? Porque superas tu punto de equilibrio. ¿Se acuerdan de la fórmula del gráfico que puse? Si ustedes están aquí, ¿no? Están aquí, tienen un gasto fijo, una parte variable, ese comportamiento, y venden, ¿no? Aquí es su punto de equilibrio, ¿no es cierto? Empiezan a vender más, el costo fijo sube, ¿no? Y acá no. Entonces, ustedes van a tener un efecto de palanca, y ahí viene el nombre de apalancamiento, de que conforme vendan mucho más alejado del punto de equilibrio, el incremento porcentual de tus utilidades va a ser mucho mayor que tu nivel de ventas. Lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque sube tu nivel de ventas, pero tu costo fijo se mantiene estático. Si lo quieres calcular por unidades, vas a tener el beneficio de que cada vez tu costo unitario total va a ser cada vez más chiquito. Entonces, esta brecha se va alargando cada vez más. Entonces, este efecto de palanca, eso se llama el nombre de apalancamiento, en este caso operativo. ¿Ya? Entonces, reiterando, el apalancamiento es la repercusión que tiene el costo fijo en los resultados de la compañía. Llegar aquí cuesta, porque hay un costo fijo alto. Una vez que superes la valla, esto todo que incrementa es un beneficio para la empresa, porque va a generar mayor utilidad, mayor porcentaje de incremento de utilidad que inclusive el incremento en las ventas, ¿no? Esa es la ventaja del apalancamiento. Pero claro, un costo fijo muy alto, por ejemplo, exagerando algo así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el punto de equilibrio? Es más alto. ¿Qué pasa si no llego acá? Empiezo a zona de pérdida, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, el costo fijo te ayuda, pero demasiado alto el costo fijo es una valla de repente muy alta que asumir. Entonces, es conveniente un nivel de costo fijo más o menos manejable para la compañía, pero el que sea demasiado alto hace que te ponga la valla muy alta porque no llegues a llegar al punto de equilibrio. Si tú alcanzas, pierdes, ¿no? Por ejemplo, esta subida del sueldo mínimo a partir de mayo está sube de 750, ¿cuánto? 750. ¿Qué cosa es para las empresas? Un incremento de... ¿Qué tipo de gasto? Fijo. Fijo, pues, porque eso no está en relación al nivel de actividad. Entonces, ¿qué le pone? La valla más alto. alta. ¿Qué hacen las compañías? ¿Qué tienen que hacer para compensar eso? Incrementar. Tienen que vender más para que lleguen a eso o por encima de eso, ¿no es cierto? O la otra alternativa, dedicarse a la informalidad. Entonces, en vez de pagarte planilla, te pago un recibo horario, ¿no es cierto? Como en San Francisco, haciendo más, así. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? Porque no están dispuestos a asumir ese mayor gasto fijo. Porque se le pone la valla cada vez más alta. ¿Dejo entender? Esa es la
Y poner la valla cada vez más alta, ¿qué implica? Vender más. ¿Tú puedes vender más tan alegremente? ¿Así de fácil es? ¿Quiero vender más y lo vendo? No, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo, hay toda una estrategia detrás. ¿Estamos o no? Ok, dejemos el tema del gasto, del apalancamiento operativo, por favor. Y ahora, ya que están en grupo, creo que antes de entrar a las explicaciones de qué implica un gasto de apalancamiento financiero, antes de eso, quiero que ustedes, este ejemplo que les voy a pasar, este caso, involucra lo que hemos estado viendo del estado de resultados y un poco de los indicadores financieros que vimos hace 2 semanas. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que hagan es en grupo llenar los datos que están en blanco en este ejercicio para después explicarles lo que implica un apalancamiento financiero. ¿Ya? Tiene relación con el operativo, es algo distinto. Pero lo primero que quiero que hagan es que se junten los grupos que ya están formados y completen la información que les pido. ¿Ya? Uno o dos por grupo. A ver, unos 10 minutos, por favor. Ustedes se ponen como empresarios, quieren comprar una maquinaria para hacer una empresa y tienen 3 opciones. A ver, chicos, por favor, para que todo el mundo quede claro el tema. ¿Ya? Se trata de lo siguiente: es una potencial empresa que quieren formar o hacer. Una opción es ustedes con su capital compran todo con su plata, con el aporte de capital, o se prestan la mitad y la mitad la aportan, o en otro caso se prestan el 90% y el 10% la aportan, ¿no? El costo financiero anual es en ambos casos 4%. Con esos datos, la idea es que ustedes completen este cuadro y luego analizamos los efectos de endeudarse. Se trata de eso, analizar el efecto que tiene la compañía en el endeudamiento a través del costo de dinero. 10 minutos, llenemos el cuadrito. ¿Cuánto ha aportado en el caso a la empresa? 100.000. ¿Cuánto ha aportado en el caso B? 50. Ha aportado 50, efectivamente. ¿Cuánto ha aportado en el caso C? 10.000. El 10% de los 100. ¿Ya? Ahora, con estos datos, quiero que ustedes calculen los 2 indicadores siguientes. El retorno sobre los activos, o sea, el retorno de la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos, y la rentabilidad de los fondos propios, o sea, sobre el aporte de capital. A ver, ¿cuál sería el resultado? Eso, por favor. El resultado antes de intereses e impuestos, en los 3 casos. Resultado antes de intereses e impuestos. 6.000. ¿Cuál es el monto de la inversión en los 3 casos? 100.000. Entonces, ¿cuál es el indicador en términos porcentuales? 6.000 entre 100.000. 1. 6%. 6%. ¿Estamos o no? El resultado antes de intereses e impuestos en los 3 casos es 6.000. Si esos 6.000 lo divido entre la inversión, es decir, 6.000 entre 100.000, ¿cuánto es eso? 6%. ¿Estamos o no? Lo que estoy diciendo es cuál es el indicador sobre los activos. El resultado antes de intereses e impuestos es 6.000 soles. 6.000 soles sobre la inversión, que en los 3 casos es 100.000, 6.000 entre 100.000, 6% para los 3 casos. ¿Estamos? 6% para los 3 casos. ¿Cómo lo obtengo? 6.000, que es el resultado antes de intereses e impuestos, entre 100.000, que es la inversión que se ha hecho. ¿Ya? Ahí no interesa el financiamiento, interesa la inversión. Inversión en la empresa, has comprado una maquinaria por un valor de 100.000. ¿Me captan, jóvenes, hasta ahí? ¿Sí? Bien.
Ahora viene la parte más interesante. Presten atención, por favor, jóvenes. A ver, miren. Presten atención a esto, por favor, ¿sí? A ver. ¿Qué cosa es el ROE? El ROE es la utilidad o el resultado entre ¿qué? Entre el capital, ¿no es cierto? Y el capital varía o no varía en cada caso. Claro. En el primer caso, ¿cuánto es? 100.000. Entonces, ¿qué tengo que dividir? El resultado, 4.320, ¿entre cuánto en el caso A? Entre 100.000. ¿Cuánto me da eso? 4.32%. ¿Estamos o no? 4.32. ¿Cómo lo he obtenido? El resultado final, con la utilidad neta, en este caso, entre el aporte de capital o el capital social, que es 100.000 soles. Todo lo hemos puesto como empresa, ¿no? 100.000 soles. En este caso, 4.320 entre 100.000, 4.32. ¿Qué pasa en el caso B? ¿Cuánto es la utilidad del caso B? 2.880, ¿entre cuánto que ha invertido, ha puesto la empresa o el socio? 50.000. ¿Cuál es el porcentaje? 5.76%. Y finalmente, ¿qué pasa en el caso C? El resultado es 1.728. ¿Cuánto aportó la empresa? 10.000. ¿Cuánto es el porcentaje? 17.28. A ver, primera cosa, ¿se ha entendido cómo he llenado el cuadro? Repito. Sí. ¿A quién tiene dudas? Para ver, a ver, Luis, nuevamente, ¿ya? A ver, el caso es el siguiente. La empresa tiene, o sea, hay un posible negocio que implica invertir $100.000. ¿De acuerdo? La expectativa de utilidad o resultado antes de ese impuestos es $6.000 anuales. Entonces, el caso 1 es 6.000 y la empresa pone de su plata los 100.000 completos. ¿De acuerdo? En otro caso, el caso B, pone la mitad. La mitad se presta y la mitad pone la empresa. Entonces, aporte de capital 50. En el caso C, pone 10, los 90 se lo presta. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Hacemos los cálculos. Obviamente, en el caso A, al no haber préstamos, 0 de interés. En el caso B, es el 4% de lo que me prestan. El 4% de 50.000 es $2.000. ¿Estamos? En el caso C, es el 4% de lo que me prestan. 4% de 90.000, 3.600. ¿Sí? Hagamos las restas. Me queda acá, en el caso A, 6.000. En el caso B, 4.000. Y en el caso C, 400. ¿Okay? Restante. Luego le quitamos el impuesto. El impuesto actualmente en el caso peruano es 28%, ¿no es cierto? Al año. Le quitamos a 6.000 el 28%, le queda 4.320. ¿No? En el caso B, a 1.120 le quito el 28%, a 4.000 le quito el 28%, me queda 2.880. En el caso C, a 2.400 le quito el 28%, me queda 1.720. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Pues tenemos tres resultados distintos en función de los financiamientos. En el primer caso, 100% financiado por la empresa. En el segundo, el 50% financiado por la empresa. Y en el tercero, solamente el 10% financiado por la empresa. ¿Sí? Ahora, lo que hemos hecho simplemente es calcular dos indicadores importantes. El primero es el rendimiento de la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos. Los activos siguen siendo 100.000 porque es lo que se ha invertido, la maquinaria. Mi utilidad antes de intereses e impuestos es 6.000. 6.000 entre 100.000 que ha invertido la empresa en general te da 6%. Igual aquí, porque ahí lo que interesa es el activo. El activo es una maquinaria que costó 100.000. No interesa cómo lo financie, cuesta 100.000. ¿De acuerdo? En el último indicador, ahí sí interviene
el resultado final es, en el caso A, $4.320 entre lo que invirtió, ¿quién? La empresa. ¿Cuánto invirtió la empresa? 100.000. Su plata puso todo. 4.320 entre 100.000, 432. ¿Cierto? En el segundo caso, ganó 2.880, pero invirtió 50.000, pero puso a la mitad, 176. Mira qué pasa en el caso C. Ganó 1.728, pero solo invirtió 10.000. Ganó 17.28 como aporte de capital. ¿Sí? Ahora sí. Ahora, con esos números, ¿qué me pueden comentar ustedes? ¿Qué pasa con los financiamientos? ¿Me están beneficiando o no? ¿O me están perjudicando? ¿Qué opinan, jóvenes? Por Pau, no puede saber mejor, ¿no? Está beneficiando. ¿Por qué, Sandra? Porque a menor inversión de capital, yo creo que está generando mayor porcentaje de rentabilidad. ¿Cuál de los dos indicadores le va a interesar más al accionista? ¿El ROE o el ROE? ¿El ROE? El ROE. El ROE. ¿Por qué? ¿Por qué el ROE? La rentabilidad. Ay. ¿Por qué el ROE? Fondo propio, ¿no? Sobre sus propios fondos. ¿Por qué al accionista le va a interesar más el ROE que el ROI? Por la ¿Por qué le rentabilidad. interesa más lo que esté en rojo que lo que esté en azul? ¿Qué monto han puesto los accionistas en cada caso? 100.000, 50.000. Han puesto 100.000, 50.000 o 10.000, ¿no es cierto? Es lo que han puesto de su plata. Entonces lo que le va a interesar es la utilidad. Acuérdense que la utilidad es de ellos, ¿no es cierto? La utilidad neta es de ellos, entre lo que han invertido. Digamos que es la rentabilidad del accionista, se puede decir, ¿no es cierto? Acuérdense lo que dijimos, la rentabilidad es el resultado en función de la inversión. La inversión para el accionista de su plata es, en el caso primero, 4.32, en el caso segundo, 5.76, y en el caso tercero, 17.28. Entonces, en este escenario, ¿estarán felices o estarán tristes? Serán felices. Felices porque están generando una rentabilidad para ellos como dueños del 17.28 por el solo hecho de haberse financiado debidamente. ¿Me dejo entender? ¿Me captan lo que quiero decir? ¿O me captan en general? Ojo, ¿ah? Pero miren un detalle. La tasa de interés es 4%. Y el rendimiento de la inversión en términos generales, ¿cuánto es? 6%, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hago con los 100.000? La empresa con esa maquinaria produce un beneficio de 6.000 antes de intereses e impuestos. Entonces, si este resultado lo divido entre la inversión, me da el famoso ROI. Ese ROI, en el ejemplo, es superior al 4%, que es el costo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ROI de la empresa, es decir, la rentabilidad del negocio mirado antes de intereses e impuestos, es mayor al costo de financiarse, es ventajoso financiarse. ¿Me dejo entender? Si mi rendimiento de mi empresa es 6 y mi costo financiero es 4, que es menor, me conviene pedirme prestado. ¿Me dejo entender? Porque yo genero más que lo que me está costando esa deuda. ¿Me captan lo que quiero decir? Mi resultado como empresa, mi resultado como negocio es 6%, antes de intereses e impuestos, repito. Ese 6% es superior al 4%, que es el costo de mi deuda. Por tanto, sí me resulta beneficioso prestarme, porque ese costo financiero es menor a lo que produce mi empresa. No sé si me dejo entender. Y más beneficioso aún para el accionista, porque ven ustedes el efecto. 4.32, 5.76 y hace un asalto importante acá en el tercer tramo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿y qué pasa cuando el costo financiero de la deuda supera el ROI? ¿No conviene siempre o no conviene en determinado momento? Dejo la duda, ¿no? Van a ver, o sea, lo que quiero el primer caso es, ¿se entiende la implicancia de endeudarse?
¿sí? No es malo endeudarse realmente, pero se tiene que hacer dos preguntas básicas. ¿Cuánto es el ROI? ¿Cuánto me resulta la rentabilidad de mi empresa? O sea, el resultado antes de ingresar impuestos entre lo que he invertido como empresa, o sea, los $100.000, eso me da 6%. Y la otra pregunta, ¿cuál es el costo financiero de la deuda? Si mi ROI es mayor a la TEA, sí me conviene prestarme. Si es al revés, ¿qué va a pasar? Es posible que genere pérdida. Por favor, quisiera, y para ir terminando este ejercicio, hagan el siguiente cuadro, pero analizando el costo financiero con una TEA del 7%. ¿Ya? Para que entiendan los efectos del apalancamiento financiero. ¿Ya? Lo demás no cambia, chicos, solamente la TEA. ¿Ya? Esto es lo mismo, para que vean ustedes cómo cambia la torta. En el primer caso habrá intereses. ¿Habrá intereses si financio el 100% con capital? No, sí. Cero intereses igual. No me presto nada, no hay intereses. No hay intereses. Completemos lo mismo, solo que ya la TEA no es 4 sino 7. ¿Esto lo puedo borrar, chicos? Si no, completemos nuevamente, pero con una TEA de 7. ¿Cómo lo calculamos? 7% de 35.000, ¿no? Sí. En el caso B, C, 6.300. 6.300. 7% de 6.300. 6.000. 300. Acá para que todo cambie. 7%. Ok, ¿estamos todos ahí? Calculemos ahora el resultado antes de impuestos. Acá será cuánto? 6.000. 6.000 soles. A ver, Martín, en el caso B, ¿cuánto es acá? 500. Es negativo. 3, ¿no? 3, C, menos 300. Okay. El impuesto a la renta, baby, ¿cuánto es en el A? El impuesto a la renta en el A. ¿Cuánto? No cambia, ¿no? 1.680. Ernesto, en el caso B, ¿cuánto es el impuesto a la renta? 700. Exacto, ¿no? Y a ver, Siller. ¿Tienes? Negativo. No hay, ¿no es cierto? Negativo, no hay impuesto a la renta. ¿Hay impuesto a la renta sobre negativo? No hay, ¿no? El resultado acá, a ver, ¿cuánto nombre? A ver, ¿cuánto sería? Después de impuestos. 4.320
Aquí. Acá. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Nuevamente, ¿cuánto ha puesto la empresa en el caso A? 100.000. ¿Cuánto ha puesto en el caso B? 50.000. 50.000, eso no varía. Y en el caso C, 10.000. ¿Ok? Entonces, nuevamente calculen esto, ustedes el ROI, ¿no? El resultado antes de impuestos entre los activos, y el ROE, ¿no? El resultado o utilidad neta de patrimonio. ¿Ya? A ver, ¿cuánto será en el caso del ROI? ¿Cuál es el ROI en el caso de este caso? 6%. ¿Sigue siendo 6%? Claro, sigue siendo 6%. Lo que va a variar es el ROE, ¿no? Ahí va a cambiar. Calcúlenlo, por favor. Seguimos. ¿Ah? Si me empiezan a prestar una parte baja, ¿no es cierto? Y si me llega a prestar más, ¿a qué nivel llego? A no tener utilidad, a tener pérdida tanto en el resultado como en la rentabilidad o en la rentabilidad negativa, se puede decir, del accionista. Entonces, prestarse no es malo, hay que saber prestarse, en otras palabras, ¿no es cierto? Reitero, la idea es esta, por favor toman nota para que lo tengan bien clarito, ¿verdad? Si el ROI es mayor a la TEA, ¿qué es la TEA, se acuerdan? Tasa efectiva anual. ¿Cierto? ¿Han tenido cursos ya ustedes de parte financiera o no? No han tenido, pero se conoce, ¿no? Por un tema de su trabajo, ¿no? Cultura general. Tasa efectiva anual. ¿Okay? En este caso, se dice que se tiene apalancamiento financiero positivo. ¿Por qué es positivo? Porque ¿quién se está beneficiando con esto? Esencialmente el accionista. ¿Ya? Después voy a hacer un comentario más sobre esto. ¿Ya? Entonces, se da cuenta, en el primer caso era 4% versus el 6%, sí convenía endeudarse. Obviamente, si el ROI resulta menor que la TEA, ¿qué se produce? Apalancamiento financiero negativo. ¿Qué pasa si el ROI es igual a la TEA? Un apalancamiento neutro, ¿no? No tiene efecto, ¿no? Se neutraliza. ¿Se entiende, chicos? El ejemplo está claro para todos atrás, jóvenes, ¿sí? Entonces, el mensaje es el siguiente. No es malo endeudarse, conviene endeudarse, pero hay que mirar los números. A ver, chicos, nuevamente, por favor. Si el ROI es mayor a la TEA, se produce un apalancamiento financiero positivo. ¿Qué implica el apalancamiento financiero? El efecto del costo financiero de la deuda de la empresa. Miren aquí, chicos, presten atención a esto. ¿Ah? ¿El costo financiero se deduce de impuestos? Pregunta. ¿El costo financiero de la deuda, o sea, los intereses, se deducen de los impuestos? Sí, ¿no es cierto? Entonces, me beneficio porque el gasto me permite deducir los impuestos, pago menos impuestos, ¿no? Entonces, hay un doble efecto, chicos, en la deuda. El costo de la deuda es plata ajena, ¿no es cierto?, de un tercero, que puede ser un banco, lo que fuere. Si ese costo financiero es menor al rendimiento del negocio,
me conviene endeudarme. Más aún porque, repito, el interés tiene un efecto en el impuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se supone que yo debería, ¿no es cierto?, si no tuviera gasto financiero, tendría que pagar, digamos, el mismo nivel de impuesto a la renta que en los otros casos, ¿no? Al tener intereses, se descuenta de la utilidad y pago menos impuesto a la renta. Al pagar menos impuesto a la renta, ¿me beneficio o no? Como empresa. Sí. Pago menos impuesto a la renta, me beneficio. Entonces, tiene un doble efecto el endeudamiento. Si el interés, repito, que es la tasa efectiva anual, es menor al ROI, me beneficio no solamente porque puedo pagar la deuda, sino porque la misma costo de deuda me permite deducirlo el pago de impuestos, ¿no? Por tanto, tengo menor pago de impuestos y me beneficio como empresa y también como accionista. ¿Ok? A ver, pregunta. ¿Tú sabes de antemano cuál va a ser tu ROI? ¿Yo sé de antemano cuánto va a ser mi rendimiento? ¿O sí lo sé? Lo puedo proyectar, ¿no es cierto, chicos? Entonces, ahora, el costo financiero sí lo sé de antemano, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que hacer una apuesta, ¿no? Hoy mi rendimiento del último año es tanto, eso lo sé. Pero ¿hay alguien que te asegura cuál va a ser tu rentabilidad del próximo año? No. Entonces, lo que tú tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer en ese caso? ¿Te la juegas y te prestas? ¿Qué haces? Ojo, acá estamos hablando sobre datos, digamos, escenarios, ¿no es cierto? Hipótesis de trabajo. Aquí estamos asumiendo que el ROI es 6% de antemano, ¿no es cierto? Ya lo definí, que es 6%. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Yo sé de antemano que va a ser 6%? ¿O tengo que proyectar o planificar eso? Entonces yo tengo que saber planificar esa estimación de ROI. Para eso hay un presupuesto que hace la empresa en todo sentido. Y tengo que planificar ese ROI versus lo que me va a costar la deuda, ¿no es cierto? Si la deuda es mayor, tendré que mirarlo con un montón de ojos para ver si me endeudo. De repente la única opción es endeudarme también, ¿no es cierto? Pero en ese caso, si por ejemplo tengo la única opción de endeudarme con un costo caro, por ejemplo, suponga una empresa nueva, ¿no? Ya ha pasado, como les he comentado el caso, que no tiene antecedentes crediticios y le cobran una tasa del 30% al año. Pasa, no es chiste. Mi rentabilidad apenas la estoy conociendo porque tengo 3-4 meses en el negocio. ¿Qué haces ahí? Es muy probable que tu ROI sea menor que el 30%, ¿o no? Entonces, ¿qué haces ahí? ¿No te prestas? A ver, lanzo la pregunta. ¿Qué haces? O sea, si yo ya sé el ROI, es bastante fácil apostar a decir, me endeudo porque sé que finalmente me va a convenir la deuda, ¿no es cierto? Pero en una situación como la que estoy en un negocio relativamente nuevo, tengo pocos meses en el mercado, no me conocen mucho en el mercado y requiero financiarme para comprar mercadería, para comprar algo, una maquinaria, lo que fuere, y ese costo resulta en un 30%. La pregunta que les hago, ¿qué hace? ¿Se endeuda o no se endeuda? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? A ver, chicos, pregunta. Mi proyección de venta sería una, ¿no? ¿Qué otra cosa podrían ser? Ojo al escenario, ¿va? Una empresa relativamente nueva que requiere capital para crecer, ¿no es cierto? Pero el banco, como no te conocen, te piden, por ejemplo, los PETs o la declaración jurada de los últimos periodos, tienes apenas 3 meses, los bancos no te prestan, te exigen por lo menos un mínimo de 24, 18 meses de experiencia, digamos, ¿no es cierto?, de pago de impuestos, de ventas. Y si no lo tienes, no te va a prestar, pero tú necesitas el financiamiento. ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer? Cierras el negocio, cierras tu local, cierras tu chingada, nomás lo dejas ahí. ¿Qué haces? ¿Qué pueden hacer, Martín? ¿Qué pueden hacer? Ponte en ese escenario, ¿va? 3-4 meses de operación, sientes que necesitas plata, el banco te cobra,
Si quieres 30, no menos de eso. Ya, pero con la proyección de las ventas, ¿convencerás al banco que te preste? ¿Será suficiente? Sociedad. ¿Cómo así? Buscas un socio que puede ser un alternativo, pero tendrías que plantear un presupuesto, una planificación, ¿no es cierto? Un flujo de caja, un estado de resultados. Oye, yo espero ganar esto, pero con base, no floreando con patas, ¿no es cierto? Con base, mi rentabilidad va a ser 10% o 12% al año, no ahora, sino del siguiente año. Oye, apuesta por mí, ¿no es cierto? Y vas a cobrar los intereses de repente al siguiente, que primero no me cobres, el siguiente que se va a cobrar. Pero de repente no más del 10, de repente 9, porque el negocio no me da. ¿Me puedo entender? Pero o la otra es engancharte con el banco, asumir el costo financiero pero un tiempo corto, mientras vas buscando el aporte de lo que me mencionaba, ¿cierto? La ventaja de pedir prestado al banco, ¿cuál es? A ver, ¿quién me ayuda? A pesar de que sea caro. Yo viví de carne propia hace un par de años, ¿sabes? Me han llegado a cobrar 34%, la TEA 34%. Un negocio relativamente joven, no tenía experiencia, ¿no es cierto? Entonces conocían a los dueños, pero no era cómo iba a estar la empresa. Sinceras, pero es mi política y preguntas a varios, todos te cierran la puerta, a uno ni siquiera te evalúan, dicen no, porque no cumple con mis requisitos. No los cumples, pero te puedo cobrar 30, no menos. Estás en la encrucijada, ¿no? Quieres crecer, o mientras vas buscando un socio, que no es fácil, ¿no es cierto? Es lo que hemos hecho, nos prestamos la plata y al cabo de 6 o 8 meses logramos el aporte de un accionista y salimos de la deuda, porque nos estaba matando, porque no conocíamos. Se cambiarán lo que no, ¿me dejo entender? Entonces, esa es una alternativa, y se lo digo porque es un tema a veces de cultura. O sea, no siempre van a ustedes de antemano a saber cuál es su novio, pero tienen que tomar la decisión. Si la saben, la saben medir bien, en buena hora, porque ya saben hacer la comparación. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos, el tema? Ok, ¿cómo estamos de tiempo? A ver. Y es hora ya, profe. Salida. Una hora, Break. A ver, chicos, vamos a hacer dos cosas chicas, ¿ya? ¿Descansa? Un pequeño ejercicio final, ¿ya? Y una explicación breve de trabajo. Uno me están preguntando cómo es el trabajo, quiero que no queden dudas, espero que hayan avanzado algo porque una semana vuela el tiempo, ¿ya? O sea que nos vamos a tomar unos 20 minutos de un caso sencillo y otros 20 minutos de explicación de trabajo y nos vamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, por favor, vamos a aprovechar que están en grupo para hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Presten atención, por favor. Sí, ahorita voy a poner mi tablet. Lo siguiente. El tema es esto, es un trabajo grupal, ¿eh? Esta es una situación. Ventas 850.000, gastos fijos 220, gastos variables 350. Resultado, me he equivocado en la resta, 250. ¿Estamos? Dentro de los gastos fijos, dentro de estos 220.000, yo tengo 25.000 de intereses, de gasto financiero, intereses. ¿Ya? Sobre una deuda de 300.000 que tenía. ¿Ya? Quiero para el siguiente año tener una utilidad de 350.000. Quiero que ustedes determinen cuál sería mi nivel de ventas, mi gasto fijo y mi gasto variable. Estamos integrando las dos cosas, ¿sabes? Si se dan cuenta. Miren, ventas 850.000, gasto fijo 220, que incluye, esto incluye intereses de 25.000 sobre una deuda de 300.000. Gasto variable 350, 280. Quiero para el siguiente periodo tener una utilidad neta de 350.000.
obviamos los impuestos para simplificar el trabajo. Quiero que en un lapso de 20 minutos ustedes me argumenten cuánto sería el nivel de ventas, el nivel de gasto fijo y el nivel de gasto variable para llegar a conclusión. ¿Me captan? ¿Sí? A ver, en grupo, piénsenlo, discutimos y llegamos a la solución. Si yo pagase la deuda una parte en el 2015, ya el monto del interés en el 2016 sería menor. ¿Me puedo entender? Porque acá es 25.000 sobre 300.000 da una tasa de interés, ¿cierto? Anual. Pero obviamente, si ya pago una parte y lo dejo menor, al hacer el cálculo, o sea, puedo tener que pagar menos intereses. Pero para no complicarme, asumo que no pago todavía la deuda. Sigo lo mismo acá, ¿no es cierto? Repito, porque si esta deuda, si esto de acá yo pago una parte de la deuda, el interés del próximo año es menor. ¿Estamos o no? Eso no es el caso, ¿ya? En este caso, el gasto fijo sigue siendo 220.000. Puede variar, porque acuérdense que puede ser alquileres, planillas, eso puede variar, pero asumamos que no cambia, ¿no? Pero puede variar. ¿Qué pasa con el gasto variable? 11.400 por cuánto? Por 35. ¿Cuánto será eso? 399.000. Y Eureka, llegamos a. ¿Estamos o no? Faltaba el dato, ¿no es cierto? Sí, por eso es que no se podía saber, Me profe. tenía que preguntar, pues. Ah, Van a tener que presentar un balance o un estado de situación financiera, que es lo mismo, y un estado de resultados. Ustedes ponen las cifras, pueden ser reales, pueden ser inventadas, pero de 2 años, 2015, 2016, o 2014, 2015, porque 2016